He estado orando al Señor que Él me ayude a enseñarles qué es lo que Dios quiere que les enseñe. Sé que he estado predicando 7 años acá, pero muchas veces uno va al Señor: Señor, ¿qué me hace falta? ¿Qué necesitan escuchar? Y yo creo que la respuesta de Dios es clara: sigue predicando la palabra de Dios. No te canses de predicar la palabra, no te canses de exponer la palabra. Sin embargo, a veces Dios nos da ciertos temas que considero que son necesarios para la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando digo iglesia, me refiero a la iglesia, al cuerpo en general, amén, incluyéndolos a ustedes. Yo no sé si este mensaje se va a grabar, porque creo que esto no es un mensaje solamente para la iglesia de Benecer, es para todo el cuerpo de Jesucristo, personas que Dios ponga en nuestro camino o escuchen. Hermanos, hay una página que en YouTube, ¿verdad, Daniel? Y ahí se están grabando algunos mensajes, y si estos mensajes han bendecido su vida, Dios ha hablado de su vida, yo le animo que los comparta. Hoy, gracias a Dios, tenemos esas herramientas, amén. Antes pues Pablo tenía que escribir los mensajes y los mandaba, ¿verdad?, a caballo, en barco. Hoy es mucho más fácil. Hoy es agarrar y compartir, y usted se la puede mandar a personas que usted quiere que oigan la palabra del Señor. Dios es el que hace la obra del Señor, amén. Hoy quiero compartir unos textos de las Sagradas Escrituras, y estaba, ¿qué le pongo? ¿Cómo le pongo? Y se me ocurrió esto: Pablos, padres y Timoteos, nuestro rol en estos últimos días. ¿Escuchó? Pablos, padres y Timoteos, nuestro rol en estos últimos días. Amén. Sí sabemos que estamos en los últimos días, ¿verdad? Mucho más que en los tiempos que el apóstol Pablo escribió. Así que yo quiero que venga conmigo a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Si tiene su Biblia puede abrirla conmigo, o si la tiene en su device. Le quiero recomendar, por nuestra humana naturaleza, por nuestra a veces facilidad de distraernos, que está bien que tenga su Biblia en su device, está bien, pero cuando venga a la iglesia, consígase una Biblia, porque la queremos estudiar. Consígase una Biblia de papel, y si va a invertir en una nueva, yo estoy usando mucho esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Es que yo les animo que consiga una de esas. Están también por internet. Aunque hoy hay algunas advertencias, hermanos, con esos apps de Biblias, que se está poniendo un poco peligroso, porque muchas de estas compañías que tienen los apps están cayendo en manos de incrédulos, gente que no tiene temor de Dios, pero que tiene el dinero para esto, y están advirtiendo de que los cristianos mantengan una copia en papel de las Sagradas Escrituras, ¿ok? Porque el mundo de los medias no lo manejan los cristianos, no lo manejan las iglesias evangélicas, ni siquiera la iglesia católica con todo su poderío y control. La manejan
gente que no tiene temor de Dios. Muchos son ateos, enemigos del Evangelio, y están usando su poder y su influencia para ir cambiando o editando las Sagradas Escrituras. Espero más adelante, en alguno de estos domingos, poder yo traerles algunas evidencias de lo que estoy hablando acá. ¿Ya? Hay versiones que han eliminado textos claves de la Biblia. Y el que no conoce las Escrituras, el que nunca las ha leído, pues dice, bueno, esto no existe. Pero el que ya leyó la Biblia, el que ha pasado una vida leyendo las Escrituras, va a estos textos y se da cuenta, wow, esto no está ahora. Entonces muchos textos claves están siendo eliminados de estos apps. ¿Ok? So hay varias advertencias. Si se puede conseguir una Biblia, amén. ¿Cuántos creen que sí se pueden conseguir una Biblia de papelito, hermano? Amén. ¿Cuántos la tienen ya? Amén. Excelente. Amén, porque está seria la cosa, hermano. Está muy seria. Muy bien. Vamos a leer. Yo voy a leer en esta versión. Si usted me quiere seguir en la versión Reina Valera, yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. En Segunda de Timoteo, capítulo 3. En adelante, leo: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Verso 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos, pues son de los que se ingenian para meterse en las casas de otras y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como James y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como le pasó a James y a Jambre. El verso 10. Pero tú, vamos a seguir leyendo la Biblia. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuántas persecuciones y sufrimientos he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo esto. Es cierto que todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras,
las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por medio de Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Aquí hay 3 personas, por eso yo decía, Pablos, padres y Timoteos. Nuestro rol en estos días. Esta carta, hermanos, es la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a un joven, Timoteo. Timoteo, en este tiempo donde él recibe la carta, Timoteo está pastoreando la iglesia en Éfeso, una iglesia que Pablo había levantado, habiendo él evangelizado el lugar por 3 años. Él estuvo en Éfeso 3 años predicando, hablando, enseñando, discipulando, y él le encargó a Timoteo esta iglesia, ¿ok? Y a Timoteo Pablo lo encontró cuando él estaba pasando por Listra, Derbe, unas ciudades, y la gente daba buen testimonio de Timoteo, ¿okay? Hablaba muy bien de este muchacho, y Pablo quiso agarrarlo para poder enseñarle lo que es la vida relacionada a una vida entregada a Dios. Y eventualmente Timoteo pues termina siendo un pastor joven en esa comunidad en Éfeso. Ahora, el apóstol Pablo en el capítulo 3 empieza diciéndole a Timoteo que en los últimos días van a venir tiempos peligrosos. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo los últimos días, no se estaba refiriendo al 2024. Se estaba refiriendo a esos días que él estaba viviendo. Quiero que comprenda esto, porque para la Biblia los últimos días empezaban en el día de Pentecostés. O sea, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, quiero que sepas que en los últimos días, o sea, en este tiempo en el que estás viviendo, van a venir tiempos difíciles para ti como joven cristiano, para ti como un joven, como un hijo de Dios, como un Timoteo. Van a venir tiempos bastante difíciles. ¿Okay? Y estos tiempos están caracterizados por esta clase de hombres. Así es que usted puede ver, si leyó conmigo, que en el verso 1 al 9, Pablo describe las características de esta clase de personas que iban a hacer el cristianismo o la vida del apóstol, o la vida de Timoteo difícil. Timoteo, las cosas van a ser difíciles en esos días. Ahora, cuando uno lee así rápidamente estos textos, uno piensa que Pablo se está refiriendo a la gente que no es cristiana. Quiero que me preste mucha atención, amados hermanos. Cuando uno lee a esta clase, a esta descripción que Pablo da, él dice: van a ser desobedientes, se van a burlar de Dios, van a ser fanfarrones, van a amarse a sí mismos y al dinero más que a Dios, van a ser crueles, van a odiar lo bueno, se van a burlar de las cosas sagradas. Uno dice: esto tiene que ver con gente de allá afuera. Pero Pablo le está diciendo que los tiempos se van a volver difíciles porque
porque esta clase de gente es la que va a empezar a ver en la iglesia. Y es por eso Pablo le dice a Timoteo, la cosa se va a poner muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque habrán esta clase de gentes. Mire lo que dice en el verso 5, 3:5. En la versión que yo estoy leyendo dice, actuarán como religiosos. Actuarán como religiosos. Ellos van a actuar como religiosos, como gente cristiana. Como gente cristiana. Pero Timoteo, tienes que tener mucho cuidado. Más adelante dice, serán maestros. Se considerarán que ellos enseñan. Ellos se considerarán que son maestros, pero no enseñarán la verdad. Ellos enseñarán cosas erróneas. Más adelante, él dice, tendrán una fe falsa en el verso 8. Tienen una fe equivocada. ¿Ya? Entonces, por eso, amados hermanos, los tiempos se vuelven peligrosos. No tanto por el tipo de gente allá afuera, sino la vida del creyente y especialmente para la vida de los jóvenes. Escúchame, porque este es un reto que Dios nos hace hoy a nosotros como líderes, amén, como pastores y como padres. Las cosas se les vuelven difíciles a los Timoteos. Entiéndase, Timoteos, tu joven, tu hija, tu hijo, que está creciendo en un ambiente y que tu deseo es de que ellos eventualmente sigan a Jesucristo, conozcan a Dios. Pero ellos, el más grande reto, el más grande desafío que ellos están enfrentando los Timoteos, como Pablo le dice a Timoteo, no es porque él tiene que lidiar con gente allá afuera. Todo mundo sabe que el no incrédulo es un fanfarrón, ¿sí o no? Es un mentiroso. A nadie le extraña eso. A nadie eso no es extraño, hermano. Pablo le dice, mira, van a ser tiempos peligrosos porque estos serán gente religiosa, gente que va a aparentar ser seguidores de Jesucristo, pero sus vidas no van a mostrar esto. Y es ahí donde el reto para nosotros como padres y como líderes espirituales nos es dado en esta hora. Porque Pablo dice, estas clases de personas van a estar en la iglesia, Timoteo. Estos tipos de personas van a estar allí. Y tú tienes que lidiar, tienes que balancear tu vida. ¿Cómo es posible? Yo quiero que venga conmigo en el libro de Hechos. Por favor, venga conmigo a Hechos, capítulo 20. Y este es el momento cuando Pablo se despide de los ancianos, de los líderes de la iglesia de Éfeso. Éfeso es la iglesia a la cual Timoteo es pastor. Entonces Pablo pasó por allí, él había fundado la iglesia y él se va a despedir. Y mire lo que pasó en capítulo 20, verso 13. 20:16, perdón. ¿Lo tiene? Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén y ser disponible para el festival de Pentecostés. Cuando llegaron a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿A quién mandó a llamar? A los ancianos, a los pastores, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y les mandó a pedirles que vinieran a su encuentro. Él no podía pasar a Éfeso, así que le digo, por favor, vayan a este lugar para que nos encontremos ahí. Cuando llegaron, el verso 18, cuando llegaron, Pablo declaró,
Este es el discurso de Pablo, el último discurso para los hermanos de Éfeso, para los líderes de Éfeso. Dice: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de la conspiración de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: esto es lo que yo les he predicado a ustedes por 3 años. Ahora estoy obligado por el Espíritu para ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárceles y sufrimientos. Pero mi vida no vale nada para mí mismo, a menos que la use para terminar la carrera que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contar a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Verso 25: ahora sé que ninguno de ustedes, ahora le habla a los líderes, ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino de Dios volverán a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no va a ser mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quería que ustedes supieran. Pablo dice: yo les hablé el evangelio. Ahora, si ustedes se pierden, no va a ser mi culpa, porque yo les enseñé todo lo que ustedes necesitan saber para ser salvos. Wow. 28: entonces cuídense a sí mismo. O sea, cuídense a sí mismo, no se aparten del evangelio, cuídense a sí mismo. Y después le dice a los líderes: alimenten y pastoreen el rebaño del Señor, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu los ha designado líderes. Ahora, aquí viene la parte triste. Aquí viene la advertencia. Sé, dice Pablo, que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán el rebaño, incluso algunos hombres de su propio grupo. Wow. Gente que les hablé la verdad, gente que les hablé el evangelio de Jesucristo, no lo creyeron, no lo practicaron. ¿Y qué van a hacer? De su propio grupo se levantarán y van a distorsionar la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así que con mis lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los recomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que tuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar. Ahí está Pablo. Ahora Pablo le dice directamente a Timoteo: Timoteo, estás en tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, llamándose cristianos, no te darán el buen ejemplo, Timoteo. Muchas personas que se llaman creyentes no te darán el ejemplo. Tienen la apariencia de piedad, parecen que son cristianos, Pablo, pero no lo son. Se han apartado de Dios, han creado su propio evangelio. Hermanos, escúcheme. Nuestros jóvenes hoy en día, nuestros líderes, muchas personas, gente creyente nueva en el evangelio, muchas veces se ha desviado del evangelio de la iglesia, no por la gente del mundo, sino por gente que, llamada cristiana, vive una vida que carece de cristianismo. Gente que
tiene una gran Biblia, se sabe los cantos, se viste como religioso. Pero cuando le toca dar testimonio con su vida, queda corto. Y el joven Timoteo, el nuevo que viene en formación, no ve en ese hombre, en ese creyente, en ese líder, en ese pastor o en ese creyente que ya tiene tiempo de ser cristiano, ese ejemplo. Y Pablo le dice: estos son tiempos peligrosos, Pablo, Timoteo, para ti son tiempos peligrosos. Que Dios nos ayude, amados hermanos, amén, a entender que sí habrán esa clase de gente en las iglesias. Pablo le dijo a los hermanos en Éfeso: de entre ustedes van a salir. Pero que Dios nos ayude, y lo digo con temor y temblor, que nosotros no seamos partícipe de este tipo de personas. Amén. Dios nos llama. Hay gente que no quiere con Dios, no quiere nada con las iglesias. He oído personas que dicen: pastor, yo quería servir a Dios, yo llegué con muchas emociones a la iglesia, quería servir a Dios, pero después que vi a aquel hermano, qué bonito predicaba, qué bonito dirigía, qué bonito esto. Pero después lo vi allá en la calle, lo vi con los amigos, lo vi con su esposa, lo vi y no coincidía eso. So, Pablo dice: son tiempos peligrosos. Amén. So, Pablo le dice: van a ver esta clase de creyentes, van a ver esos tipos de cristianos. Que Dios me ayude a ser del otro grupo. So, el verso 10: Timoteo, vas a tener estos malos ejemplos, pero tú, Timoteo, y aquí está. ¿Cuál era el rol de Pablo? Y por eso mi mensaje es Pablos, padres y Timoteos. Hablo a los Pablos. ¿Quiénes son Pablos? Pablos son padres, líderes, maestros de escuela dominical, líderes de niños, de jóvenes, pastores, hombres maduros en la congregación. Pablos. Y mire lo que Pablo dice: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño. Wow. Pablo dice: Timoteo, pero tú me conoces a mí, Timoteo. Timoteo, tú sabes quién soy yo. Timoteo, vas a tener muchos malos ejemplos. Te vas a encontrar con creyente que finge la vida cristiana, pero Pablo está acá. Timoteo, pero tú sabes muy bien lo que yo enseño. Pablo agarra y se pone él como ejemplo, porque eso es lo que necesitan los jóvenes, los niños, los adolescentes, los nuevos creyentes en las iglesias. Necesitan hombres y mujeres como Pablo, que podamos decirles: tú sabes lo que yo enseño. Pablo le dice a Timoteo: tú sabes muy bien lo que yo enseño. Lo que yo creo, lo que yo enseño, tú lo conoces, Timoteo. Cómo vivo. Tú sabes mi forma de vivir. Tú conoces cómo yo vivo. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Tú conoces cuál es la razón de mi vida como cristiano. Wow. También conoces mi fe.
Él dice a este joven: tú conoces mi fe, tú puedes verme a mí como un ejemplo. Yo quiero ser tu modelo. Mi paciencia, mi amor, mi constancia. Note que el apóstol Pablo no le muestra a Timoteo logros. No mires mi templo, o mires mi grupo, o veas mi casa, veas cómo Dios me ha bendecido económicamente. Eso no es el propósito. Pablo dice: quiero que veas mi carácter como cristiano, Timoteo. Quiero que veas mi carácter. Timoteo, no te desanimes. Sé que tienes muy malos ejemplos como cristianos, pero yo no soy uno de ellos. ¿Entiende lo que Pablo está tratando de decir? Yo no soy como esa gente que dicen que son cristianos, pero son fanfarrones, mentirosos, levantan chisme, hacen divisiones. Esta gente solo aparenta ser cristiano. Pero Timoteo, mírame a mí. Mírame, yo no soy como ellos. Tú conoces mi vida, tú conoces mi amor, tú conoces mi propósito de vida. Tú conoces. Y aquí tienes a alguien a quien puedes imitar. Eso es un gran reto, hermanos. Nuestros jóvenes están viviendo en tiempos muy peligrosos. Más adelante yo hablo a los jóvenes, a los nuevos, pero ahora es para nosotros, los Pablos. ¿Eres un maestro? Estos niños están viendo tu vida. Eres un líder, eres un padre, una madre temerosa de Dios. Tus hijos están viendo tu vida como un ejemplo. Amén. Y poder decirle: hey, mírame. No tienes por qué vivir una vida mediocre. No tienes por qué vivir una vida más o menos por gente que no vive la vida como Dios manda. Aquí me tienes a mí. Es un reto. Pero Pablo viene y le dice a Timoteo: los tiempos peligrosos. En estos tiempos peligrosos, hermanos, los jóvenes están buscando modelos a seguir. Y que Dios nos ayude, amén, hermanos, hermanas, a ser los hombres y las mujeres de Dios, que las futuras generaciones o las generaciones que están emergiendo puedan ver en nosotros. Y que podamos decirle, como el apóstol Pablo. Mire, Pablo dice: yo ya te enseñé, ya sabes cómo vivo, tú sabes cuál es el propósito para mi vida. También conoces mi fe, Pablo. Timoteo, tú conoces mi fe. Tú sabes lo que yo creo. Tú conoces mi paciencia, mi amor, mi constancia. Y después ver un poquito más allá. Él dice: sabes cuántas persecuciones y sufrimientos he soportado cuando fui perseguido en Antioquía. No debemos de sentirnos avergonzados por lo que hemos pasado por serle fiel al Señor. Pablo dice: tú sabes cuánto yo sufrí por ser creyente. Tú sabes cuánto he sufrido por caminar y hacer lo que se debe de hacer. Y Pablo y Timoteo, esto lo tienes como un ejemplo de mí. En el verso 12, él dice: es cierto que todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús va a ser perseguido. Timoteo, esto que me pasó a mí, si tú le eres fiel al Señor, si tú quieres caminar de acuerdo a la vida cristiana que a Dios le agrada, lo más probable es que también pases momentos difíciles. También pases momentos difíciles. Son estos días difíciles, no por la gente que ya está afuera, sino por el mal ejemplo que está teniendo un grupo de creyentes en las iglesias. Y para que nuestros jóvenes no se confundan, Dios te llama a ti y a mí a ponernos en la brecha como Pablo y decir: hey, Timoteo, tranquilo, sé que está James y Jambres allí diciendo que son maestros, pero solo se burlan de la fe, diciendo que son creyentes pero desobedecen a sus padres, diciendo que son cristianos pero murmuran.
ignoran a Dios, no les importa nada de Dios, solo dicen que son seguidores. Entre esos que te pueden confundir, aquí estoy yo, dice Pablo. Lo primero que los jóvenes necesitan de nosotros como cristianos, como papá y mamá, hombres y mujeres adultos de Dios, es que les modelemos la vida cristiana. Nuestros hijos no quieren oír solamente nuestros sermones, nuestros hijos quieren ver la vida cristiana. ¿Están viendo eso mis hijos? ¿Nuestros hijos? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo, en la casa? ¿Cómo tratamos con cosas que la Biblia claramente declara como pecado? ¿Cómo las tratamos? Porque si yo le digo a mi hijo que no debe de mentir, pero llega el vecino y me llegan a cobrar y mando al mismo niño, dile que no está. Y el niño dice mi mamá que no está. ¿Qué aprende ese niño? A mentir. Entonces, ¿qué estoy haciendo en la mente de este niño? Lo estoy creando en una confusión, en un momento difícil como cristiano, porque el niño oye que la Biblia habla de que no hay que mentir, pero tiene a un padre que dice que es cristiano, que se congrega, que canta, pero miente deliberadamente. Y este es un ejemplo de muchos otros pecados. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú ya vistes mi vida. Y ese es el reto que tenemos hoy. Dios nos ayude a levantar hombres y mujeres que podamos decir, ok, si él se equivocó, si él está haciendo mal, mírenme a mí, voy a caminar en una vida recta, una vida entregada. Sé que este es un reto, hermanos, no es tan fácil, porque muchas veces lo hemos visto como muy normal. Fíjese en el pastor, fíjese en otra persona, pero no en mí, yo no estoy perfecto. Pablo dice que a Timoteo yo le tengo que dar un ejemplo. Es que Pablo le dice, tú conoces mi fe. Amén. ¿Cuántos aquí tienen más de un año de ser cristiano? Levanta la mano, los que tienen más de un año, todos. Usted ya deberíamos todos poder decir, esta debe ser mi posición. No necesito 10, 15 años para decir, ahora soy un creyente adulto. No necesito eso. Pablo 3 años pasó en Éfeso predicando la palabra. 3 años pasó predicando allí. Que Dios nos ayude, amén, hermanos. Que Dios nos ayude, amén, hermanas, damas. Hay Timoteas que nos están viendo. Ahora, Timoteo no era un hijo biológico de Pablo, era un hijo espiritual. Nuestra responsabilidad como hombres y mujeres temerosos de Dios hacia los nuevos, hacia nuestros hijos, no es solo a los que son nuestros hijos en la carne, sino toda persona que es tierno. Amén. El verso 15, ese es lo otro. Los Timoteos necesitan ¿qué? Necesitan el modelar de los Pablos. De los Pablos. ¿Entiendes aquí, mujer y hombre cristiano? Es nuestro deber. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. Pablo dijo, yo les mostré el ejemplo, pero entre ustedes algunos se van a apartar. Y Pablo le dice, mírame a mí. En el verso 15 dice, desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a los padres. Pablos, ahora padres. Escúcheme. Como padres, esta es nuestra responsabilidad. Este es nuestro deber como padres cristianos. Como padres cristianos. Timoteo, Pablo lo encontró como un joven que
que toda la comarca, toda la región, Listra y Derbe, daba buen testimonio de él. Los hermanos hablaban bien de Timoteo. Eran 2 iglesias juntas y los hermanos de las 2 iglesias hablaban bien de Timoteo. Pero ¿en dónde había sido el trabajo? ¿Quién había trabajado en la vida de Timoteo? ¿Pablo? No. Pablo lo encontró, que la gente daba buen testimonio. O sea, en otras palabras, Pablo encontró a un joven que tenía principios ya establecidos, sabía el bien y el mal, entendía las cosas espirituales, no a profundidad posiblemente, pero Pablo vio en este joven un tremendo potencial para que se convirtiera en un ministro de Jesucristo. Pero alguien hizo el trabajo antes y fueron sus padres, en este caso su madre. Amén. Son los Timoteos en estos tiempos difíciles, en medio de tanto creyente que da mal testimonio, que lo va a encontrar, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermanos? Hay creyentes falsos, hermano. Tenemos que entender eso. No seamos uno de ellos, pero hermano, hay creyentes falsos, creyentes mentirosos, creyentes que no se han convertido genuinamente y están en las iglesias y solo dan mal ejemplo, mal testimonio. Y alguien dijo, ¿y por qué no lo sacan? Y esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Y por qué hay cizaña? ¿Quiere que la cortemos? Y Jesús le dijo, no, porque no sea que cortando la cizaña tal vez corten el trigo. Déjalo cuando sea el tiempo de la siega, cuando Dios envía a cegar, allí. Entonces, lo que Pablo le dice, cuídate de esa gente. Pero gloria a Dios, hermanos, que hay personas como Pablos también. Amén. ¿Cuántos queremos ser como Pablos? O tenemos el desafío de ser como Pablo. Vamos a ser ejemplo. Pero Timoteo tuvo la bendición, hermano, de tener un padre, o padre, vamos a decirlo así, que no esperaron, que asumieron su responsabilidad en enseñarle. Note el texto es bien claro a Timoteo, que desde la niñez, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo le debes de empezar a enseñar a tu hijo, a tu hija? ¿Cuando ya tiene 12 años? Cuando ya entiende. Muchos dicen, es que ahorita no entiende, pastor. No, sí entiende. Desde la niñez, dice Pablo, has sabido. ¿Qué le enseñaron desde la niñez? Has sabido las sagradas escrituras. Amén. Hermanos, vivimos en un mundo materialista, en un mundo bombardeado por una cantidad de informaciones, hermano. Hoy vemos que cada día les quieren enseñar más cosas a los niños. Usted ve a los niños, hermano. Yo me recuerdo cuando yo fui a la escuela, hermano. En una bolsita me ponían dos libros. Y yo me recuerdo bien. Un libro se llamaba Victoria. Y otro librito en blanco que era para escribir. Eso era todo lo que yo llevaba. Y ahí vamos. Oye, hermano, ¿cómo van esos pobres niños a la escuela? ¿Lo ha visto? Bueno, usted sabe, les empacan tantos cuadernos, hermano. ¿Qué materia de este? Y los pobres niños van como tortuguitas que uno solo tiene que hacer así, empujarlos, porque la misma inercia del peso los hace caminar. ¿Sí o no? Y escúcheme, hermano, yo no voy a criticar y yo no estoy en contra de enseñarle todo eso a los niños. Está bien. Ciencia, matemáticas, estudios sociales y todo eso está bien, pero no nos durmamos en nuestros laureles creyendo que eso es lo más importante para la vida de mi hijo. Debemos de tener bien claro que lo único que Dios pide, que tiene que ser prioridad en la vida de mi hijo, es la enseñanza de las sagradas escrituras cuando ellos están pequeños.
Tenemos que sacar tiempo, y hablo a los padres que tienen a sus niños, tenemos que sacar tiempo con el niño, la niña, para leer las sagradas escrituras con ellos. Esta es, hermanos, la responsabilidad de los padres cristianos. Amén, hermanos. Esto no es un legado que tenemos que dejarle a la escuela ni a la iglesia. Son los padres. Timoteo había tenido padres que se sentaron con ellos, o en este caso era una madre que se sentaba con Timoteo para enseñarles las sagradas escrituras. Le enseñaba la Biblia, le contaba las historias de la Biblia. Cada noche estaban allí las sagradas escrituras, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Los Timoteos de hoy en día, hermanos, necesitan Pablos, hombres temerosos de Dios, que les den un ejemplo, pero también padres que comprendan ese rol en esa área espiritual. Debemos. Usted era pastor, pero mi hijo ya está grande y no pude. Pues pídele a Dios sabiduría, que puedas, aún en la adulta, poderle compartir la palabra del Señor. Ora por él, compártele la palabra, dile lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, escúcheme, el estudiar la palabra de Dios no salva al niño. Eso es bien importante que le haga comprender. No porque un niño lea la Biblia con usted ya está listo para ir para el cielo. No. La palabra de Dios, esto es lo que hace. El apóstol Pablo dice: desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Escúchame. Un niño que en su niñez tuvo un padre que insistió en enseñarle las cosas espirituales a sus hijos. Un niño que tuvo un padre que no dejó esa parte a un lado, tiene una posibilidad más grande de encontrar a Jesucristo cuando tiene uso de su razón que alguien que nunca fue expuesto a las sagradas escrituras. Con el hecho de que padres mandan a sus hijos a escuela dominical, muchos de los que ahora conocen a Dios o volvieron a Jesucristo ya adultos, es porque un día alguien les habló del mensaje del evangelio cuando estaban niños. La enseñanza de la Biblia tiene tremendo poder, amados hermanos. Tiene tremendo poder. Cuando yo meditaba sobre esto, me recordé mi niñez. Cuando mis padres se convirtieron, yo tenía como 6, 7 años. Y yo me recuerdo que mi papá hizo de el ir a la iglesia una ley. Nadie se quedaba en casa. Íbamos a la iglesia porque íbamos a la iglesia. No era opción. Escuela dominical, usted tiene que ir a escuela dominical. Habían cultos que se hacían en lugares donde uno tenía que ir con linterna. Allá mis padres, hermano, los padres que le modelan a sus hijos una vida temerosa de Dios, una vida ejemplar en los caminos de Dios, van a poder ver los resultados de eso en las vidas de sus hijos entregados a Jesucristo. Esta madre vio el resultado, porque desde la niñez ella tuvo un plan: enseñarle la palabra del Señor. Hermano, la gente no creyente está bien que no haga eso, pero no un creyente. Un creyente debe. Un padre creyente debe de asumir esto, enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Ahora, puede ser de forma directa, ir y abrir la Biblia y enseñarle, leerle las sagradas escrituras.
leer los proverbios. Yo no sé si mi papá sabía lo que realmente estaba produciendo en mi vida cuando me exponía a la palabra de Dios. No sé si él sabía el poder transformador de las Escrituras que iba a afectar mi vida. Él compraba revistas de los viajes de Pablo. Él compraba revistas del libro de los Hechos. Él tenía revistas de los héroes de la fe. Él las compraba y las tenía allí. Y era algo que a mí me atraía y yo las miraba, las leía. Y quizás él no lo realizó, no lo sé, pero creo que fue en su deseo de que su hijo fuera expuesto a la palabra de Dios, lo hizo. Siempre habían cantos espirituales en mi casa. Siempre. Yo crecí escuchando Tony Sauceda, los voceros de Cristo. Yo crecí oyendo música cristiana desde el día que mi padre se convirtió. Yo no me podía quedar en casa porque tenía mucha tarea. Usted va a la iglesia. Y le doy gracias a Dios por eso. Esa palabra nunca volvió vacía. Nunca me dejó. Llegué a los 15, 16, 17 años, me aparté del Señor. Pero la semilla que mis padres pusieron de leerme las Sagradas Escrituras nunca me dejaron solo. Y a los 20 años esa palabra germinó en mi corazón y un día le entregué mi vida a Jesucristo. Escuche, la lectura de la palabra, la exposición de la palabra a nuestros hijos, la Biblia dice que les van a dar sabiduría para encontrar la salvación que es en Cristo Jesús. Hay padres que dicen: yo no sé por qué mi hijo nunca busca a Dios, porque mi hijo nunca quiere nada de Dios. ¿A qué los estamos exponiendo ahorita que están pequeños? ¿Qué es lo que ellos están viendo más? ¿Series de Netflix? ¿Programas de caricaturas? Estamos en tiempos peligrosos. ¿Cuál es nuestro deber como padres? ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? Y tenemos que entender el amor, hermano. Muchas veces creemos que el amor por nuestros hijos es complacerlos con todo lo que ellos quieren. No lo quiero hacer llorar. No quiero que mi hijo se sienta mal o mi hija se sienta mal si yo le quito o le doy esto, porque lo amo. Escúcheme. Un padre que le permite a todo a su hijo y no lo quiere hacer sufrir por algo. ¿Usted no ama a su hijo? No lo ama. Yo me recuerdo que mi papá compró a pedido de mi mamá una televisión. Salían las televisores blanco y negro. Mi papá era reparador de televisores, hermano. Él las podía conseguir casi regaladas. Él reparaba televisores, radio. Y mi mamá se enfrió en unos días y dice: cómprase una televisora. Y ahí le estuvo insistiendo a mi papá. Y mi papá, pues por no llevarle la contraria, mi mamá nos compró una televisora, hermano. Nos compró blanco y negro, hermano. Y nos puso: bueno, ahí está el televisor. Y según mi papá puso reglas: van a ver solo esto y esto. Hermano, ahí encontrabas a mi mamá: mire, aquello, fíjese que no me hicieron eso, aquello. Y ya poniendo queja. Y mi papá: bueno, ¿usted quería televisor? Ya no obedecíamos. Se nos pasaban las horas de hacer las tareas. Entonces mi papá dijo: ok, esto pasó porque metí la televisor. Un mediodía después que veníamos de la escuela, todo no estabas.
Estaba la repisa y solo había un repiserito y un florerito ahí. Se había ido la televisor y nunca más volvió la televisor. Estoy hablando en mi tiempo que yo estaba joven, a mi casa. Y no me traumé, no nos traumamos a la iglesia. No, pero hoy hay padres que si le quitan algo así, el hijo se le va a morir. ¿Y qué hace, hermano, si no le doy eso? Tiempos peligrosos, hermanos. Amén. Tiempos peligrosos. Hoy más que nunca necesitamos que los padres cristianos instruyan a sus hijos en el camino del Señor, con su vida y exponiéndolos a la palabra de Dios. Exponiéndolos a la palabra de Dios. Los líderes de las iglesias deben de exponer a los estudiantes a la palabra de Dios. Los pastores debemos de exponer a la iglesia a la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos cristianos, hermanos, que tienen un reloj biológico, tienen calculado, media hora le oigo al pastor y después de media hora se les hace clic algo en el cerebro y ya no oyen de ahí para adelante. Que mucho pastor, después de media hora ya no entiendo. Lo siento. Lo que más usted necesita en estos días es escuchar la palabra de Dios. Y yo solo lo pesco a usted el domingo. Hay iglesias, hermano, que tienen martes, miércoles, jueves, viernes. Amén. ¿Cuál es nuestro deber como padres? ¿Estamos entendiendo? Exponer a nuestros hijos ¿a qué? A la palabra de Dios. Timoteo se convirtió en un hombre de Dios porque tuvo una madre que no negoció con el hijo, que no negoció con el mundo y dijo: no, mi hijo, usted se va a escuchar y se va a aprender los 10 mandamientos. Se va a aprender las historias de los reyes. Se va a aprender del libro de del Éxodo, porque esa era la Sagrada Escritura. No había el Nuevo Testamento. Usted se lo va a aprender. Y ahí está. ¿Y qué dice? Esto dice el Señor, no matarás. Y ahí estuvo, y ahí estuvo, y ahí estuvo. Amén, hermanos. Hay que enseñarle a nuestros hijos los principios de la palabra del Señor. Bueno, Timoteos, ¿qué debemos de hacer los Timoteos? Aquí está, verso 14, 3:14, por favor. Ahora, Timoteos aquí puede referirse a un hijo, a un joven cristiano en la iglesia, a un creyente. Timoteos, Pablo le dice: pero tú, verso 14, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Amén. ¿Cuál es el consejo, hermano? Debes de permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. O sea, Timoteo, si te va a aprovechar la palabra de Dios, si esto va a hacer un impacto, un cambio en tu vida, Timoteo, tú debes de permanecer fiel. Lo que quiere decir es, debes de practicarlo. Debes de practicarlo. Si oyes una prédica que te reta a hacer un cambio, debes de hacer el cambio. No seas como James y Jambres, que aparentan ser cristianos, pero realmente no hacen cambios en sus vidas. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Es difícil, hermano. Hay cuántos pastores sufren a veces de gente que les enseñan una y otra vez lo mismo y no hay ese cambio, y la iglesia no crece. La iglesia no avanza porque están llena de creyentes que consumen mensajes, que oyen y oyen mensajes, pero no permanecen fiel a eso. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, para que te aproveche el evangelio,
Para que realmente puedas llegar al final. Y en estos tiempos peligrosos, no solo oigas las enseñanzas, no solo escuches los buenos consejos de tu papá, de tus líderes espirituales. Permanece fiel a eso. Ponlos en práctica. Si te enseñaron a no mentir, deje de mentir. Si te enseñaron a no murmurar, deja de murmurar. Si te enseñaron a decir la verdad, di siempre la verdad. Timoteo permanece en la verdad. Porque ese era el peligro de un grupo de estos hombres. Dice, estos se desviaron de la verdad y empezaron a enseñar lo que ellos consideraban. Hermano, ¿cuánta gente atiende lugares cristianos, hermano? Pero hermano, ya no creen en el evangelio. Ya no creen, hermano. Ya tienen en su mente cómo van a vivir la vida cristiana. Y mucho pastor gastando el tiempo diciéndote, esto no le agrada a Dios. Tienes que cambiar esa actitud, tienes que dejar ese carácter, tienes que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Y ves a ese creyente lo mismo, hermano. Pasan años, hermano, y tus hijos crecen viendo esa actitud. Y las hijas crecen viendo ese estilo de cristianismo sin substancia, sin una realidad de Cristo en ellos. ¿Y qué pasa? Digo, para ser como papá y mamá. Eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, permanece fiel a lo que has enseñado. Escriba, copie. ¿Qué fue lo que Dios me habló esta noche? ¿Qué fue lo que yo entendí esta noche? Ayúdame, Señor, a ponerlo por práctica. Debes permanecer fiel. Amén. ¿Cuánto tiempo se va a seguir en la misma actitud? Esa es la razón por la que cuando Cristo venga, hermano, Él va a tener que llevar a su trigo, porque mucho creyente es tipificado en la Biblia como la cizaña. Aparecen, hermano. Pero que Dios nos ayude, amén, iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a permanecer en la verdad. Y lo último, capítulo 4, y con eso termino. Timoteos, no solamente debemos de permanecer en la verdad, debemos de proclamar la verdad. Esa es nuestra responsabilidad. Capítulo 4, verso 1, Pablo dice, y sigo allí porque el pensamiento de Pablo no termina en el verso 17 del capítulo 3. Ese número no es inspirado por el Espíritu Santo. Así que el pensamiento de Pablo sigue, pero en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino. Pablo le dice: Timoteo, quiero que sepas, un día Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino. Y en presencia de Él, de Dios y de Cristo, te insto, te pido que prediques la palabra. Muchos dicen: bueno, esto es para Timoteo. Esto es para todo hombre y mujer de Dios. Predica la palabra. Cuéntale a otros de Jesucristo. Cuéntale. Ahora ya conoces a Dios. Ahora y tus padres te han enseñado el evangelio. Ya creciste. Ahora eres salvo. Predica la palabra. ¿Qué debes de predicar? La palabra. Este libro. Todo creyente tiene que conocer este libro y predicarlo. Amén. Los 5 hermanos que están aquí, los 5 que están aquí y los 7 que están aquí. Amén. ¿Cuánto conoces de este libro? No te conformes con lo que te enseña el pastor el domingo. Predica la palabra. ¿Por qué debes de predicar la palabra?
Toda la escritura, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta es inspiración de Dios. Lo que este mundo, esta sociedad, mis hijos, mi familia necesitan es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nosotros. Solamente la palabra de Dios, hermano. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar, amén, y para equiparnos, para capacitarnos como pueblo, para que hagamos la buena obra. ¿Qué es nuestro llamado? ¿Cómo vamos a responder a esto, hermano? Tenemos un llamado. El apóstol Pablo, en sus últimos textos del capítulo 4, él le dice a Timoteo: Timoteo, yo ya peleé la batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Estoy a punto de ser decapitado, el tiempo de mi partida está cerca. Yo me voy, Timoteo, pero tú quedas. Tú quedas. Mientras tú quedes en esta tierra, tienes una responsabilidad. Amén, hermanos. Pablos, padres y Timoteos, todos tenemos una responsabilidad. Si dices yo soy un Timoteo, Dios te dice: pon en práctica lo que estás aprendiendo. Si dices soy un padre, enséñale a tu hijo la palabra. Soy un Pablo, modelémosles a los demás la vida cristiana. La vida cristiana.